Muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes. Hoy, día 3 de septiembre de 2022, es un gran honor para mí estar nuevamente con ustedes, hablándoles de la palabra de mi Señor Jesucristo, y esta vez lo vamos a hacer a través de una revelación que Dios me ha dado para este tiempo. Y bueno, esta revelación la tenemos dividida en tres ejes temáticos, son tres videos de los cuales vamos a estar hablando, y este es el primero. Este es el primero, y bueno, pues reciban un fuerte y caluroso abrazo hasta donde quiera que estén cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga, los guarde y los prospere donde quiera que estén. A cada uno de ustedes que se están tomando la molestia de ver, de oír este posteo. Es un honor para mí. Gracias por estar aquí nuevamente conmigo. Eh, Iniciamos, les decía, este tema. Lo tenemos dividido en tres ejes temáticos. Este es el primero, que es la revelación. La revelación dada a través de la oración y de la palabra de Dios. La revelación que Dios me ha dado, y que, bueno, es para mí un honor el que Dios haya elegido su humilde siervo para esto. Llevo aproximadamente 4 años y medio estudiando la Sagrada Palabra con más ahínco, con más interés, debido a que, bueno, ya antes se me había revelado lo que es el alma y el espíritu. Y cuando se me reveló esto, me interesó a mí, porque bueno, cuando yo empecé en la palabra de mi Señor Jesucristo, uno de los primeros pasajes bíblicos que me atrajo y que me cautivó fue Génesis 1:2, que dice, eh, bueno, el 1 y el 2 dicen: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. El 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se paseaba sobre la faz de las aguas. Y cuando vi yo este mensaje, este versículo, fue para mí algo sorprendente, algo de lo cual a mí les decía, me cautivó, porque pensaba yo cómo es que el Espíritu de Dios estaba ahí paseándose sobre la faz de las aguas. Porque si bien es cierto, hablamos del Espíritu, habla del Espíritu, pero ¿y el cuerpo y el alma dónde estaban? ¿Se había preguntado alguna vez usted esto? Pues yo sí me lo pregunté, y esto debido a que, bueno, ya había leído yo algunas veces la Sagrada Escritura, y Génesis 1:26 y 27 nos dice: y dijo Dios, hagamos pues al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces, el 27, pero bueno, el 26 es el que me interesa, porque les decía,
¿Dónde estaba el cuerpo? ¿Dónde estaba el alma? Cuando pasa esto, a mí, les digo, me cautivó porque eh, si somos hechos a su imagen y semejanza, si bien es cierto, nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu, alma y cuerpo. Y Él dice que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Dice ahí, hagamos pues al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces, vino a mí esa idea, ese pensamiento de que, entonces somos hechos a su imagen y semejanza, pero ¿dónde está el cuerpo y dónde está el alma? Cuando pensé esto, recordé el pasaje de Juan 1, Juan 1, 1:1, que dice, en el principio era el verbo, aquel verbo estaba con Dios, aquel verbo era Dios. Y así sigue diciendo los demás versículos de Juan 1 hasta el 14. Si bien es cierto, si mal no recuerdo, habla ahí de que había un hombre llamado Juan que vino a este mundo para dar testimonio de la luz. No era él la luz, mas él vino a dar testimonio de la luz. Y dice, aquella luz verdadera. Él vino a dar testimonio de la luz para que por él creyesen todos de aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Y dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el 14 nos dice muy claro, bueno, el 13 dice, aquellos que no son engendrados por voluntad de hombre, no son engendrados por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Pero el 14 nos dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y bueno, cuando yo recordaba todas estas citas, estos pasajes, empezó cada vez más en mí el anhelo, el deseo de saber cómo es que está constituido el hombre, ese ser tripartita. Y bueno, yo lo que hice fue que, bueno, le pregunté a mi pastor cómo es de orden. Les pregunté a los pastores de la denominación, les pregunté a mis hermanos y estuve tratando por un tiempo de investigar o de ver a ver qué podía saber, si alguien sabía, y resulta de que no, nadie me dio razón. Bueno, entonces lo que hice fue que me puse a orar y le di, ahora sí que ese, ese problema para mí, no para Dios, pero se lo puse en sus manos y le dije, Señor, revélame, por favor, revélame. Yo voy a orar todo lo que me sea posible y el tiempo que sea necesario para que me reveles. Revélame, por favor. ¿Cómo es que está constituido el ser humano, ese ser tripartita?
y que si bien es cierto que tenemos cuerpo, alma y espíritu, ¿cómo es que se enfunda el alma dentro del cuerpo? Perdón, el alma dentro del espíritu. Y el alma y el espíritu, una vez que son uno, ¿cómo es que se enfundan dentro del cuerpo para ser tres en uno? ¿Cómo estás constituido tú, Señor? Digo, porque si estás diciendo que somos hechos a imagen y semejanza tuya, así estás constituido tú. Y bueno, entonces lo que hice fue que me puse a orar. No faltó en mí el deseo, la, la curiosidad de saber si alguien más sabía, y me puse a buscar en los teólogos, en los predicadores, en los pastores que hay a través de YouTube, y ver a ver si alguien sabía. Y no, me di cuenta que no encontré nada. Encontré nada más que muchos de los teólogos, predicadores, pastores que hay, eh, dicen que tenemos alma y espíritu, sí, pero hasta cierto punto no saben cómo está constituida o cómo está constituido el ser humano. También encontré que dicen que los animales no tienen espíritu, lo cual es una teoría equivocada. Y bueno, encontré algunas cosas, pero no encontré lo que yo quería. Y entonces lo que hice fue ponerme a orar. Como ya les dije, entregué este problema para mí, no para Dios. Para Dios no es problema. Lo entregué en sus manos y le dije: Señor, eh, ilumina mi entendimiento y dame, Señor, a saber, por favor, cómo es que está constituido el ser humano. Y empecé a orar, a orar, a orar y a orar y a orar. Les decía, llevo aproximadamente 4 años y medio en esto. Y leyendo la Sagrada Escritura y orando. Y bueno, me llevó a tantas citas bíblicas, a tantos libros, a tantos versículos, como pues no puedo ni siquiera nombrárselos. Por mencionarles algunos de ellos, eh, hablamos del libro de la segunda de Corintios en el capítulo, perdón, la primera de Corintios en el capítulo 3, hablamos de Génesis 1, Génesis 2, Génesis 38, Levíticos 17, Levíticos 15, Levíticos 20, Deuteronomio 5 y 6, Deuteronomio 12, y les decía, por mencionar algunos de ellos, Eclesiastés 3, Eclesiastés 5, Eclesiastés 12. Son tantos y tantos y tantos pasajes. Job me dejó impresionado, porque es uno de los varones de Dios que habla con tanta certeza y con tanta vehemencia acerca de todo lo que hay en el universo, primeramente de Dios. Y me dejó pues
conmovido y seguí orando, seguí orando. Y mi oración es así, o algo así. Voy a tratar de explicarte más o menos cómo es que viene la revelación a mi vida, cómo es que Dios me da la revelación. Porque si te decía, mi oración diaria, bueno, es en la mañana, a la hora del desayuno, a la hora de la comida y a la hora de la cena, pero también en la noche y a veces en la madrugada. Y mi oración es constante, es diaria. Mi oración es mi oración y mi comunicación con Dios es diaria y trato de hacerlo lo más apegado a lo que la misma palabra de Dios me indica, lo que la misma palabra de Dios me dice. Por ejemplo, está Mateo 6:6 que nos dice: entra pues en tu aposento y cierra la puerta, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en lo público. Y así por el estilo. Le puedo decir de diferentes citas que nos dicen cómo es que debemos de orar, qué es lo que debemos de hacer. Entonces, yo insisto, lo que hacía o lo que hago es entrar en mi cuarto y, bueno, pues sentado de rodillas o parado, empiezo a alabar a Dios y a orarle y a pedirle revelación. Pero no todo el tiempo fue así. O sea, yo no entraba nada más a la habitación, nada más para eso. Yo entraba en mi aposento y me arrodillaba y siempre mi oración siempre es por ustedes, por cada ser humano que estamos en la tierra. Primero, sí, debo de admitir que primero mi familia, mis hijos, mis nietos, mi esposa, mi familia, toda mi sangre, raíz y linaje. Sí, mis hijos espirituales, porque también, gracias a Dios, tengo bastantes. Y la iglesia del Señor. Y enseguida todo ser humano, sobre todo aquellos que sufren hambre y violencia, siempre lo he hecho así. Pero les decía, no siempre fue de entrar en mi aposento y pedirle la revelación. No, yo, si bien es cierto, alguna, 2 o 3 o 4 o 5, 10 o 100 veces en estos 4 años le he pedido así directamente estos, sí, 200, no sé cuántas. Pero cuando yo estaba orando o cuando yo estoy orando, siempre que le decía, lo hago así, mi oración es así. Cuando empiezo o cuando estoy en la oración, de repente escucho una voz o un versículo corta mi oración, interrumpe lo que yo estoy orando, lo que yo estoy haciendo, para abrir mi entendimiento, para hablarme, para decirme lo que yo quiero saber. Y es una voz apacible, es un susurro en mi oído, en mi mente, en mi entendimiento, que les decía, corta toda oración, toda comunicación de lo que estoy haciendo,
para entrar en otra conversación. Un ejemplo de ello, así más o menos. Yo estoy en mi oración diciendo: Padre bendito, te pido por favor, Señor, que tengas piedad, que tengas misericordia de cada uno de los seres de la tierra que sufren hambre y violencia. Y te pido, Señor, por favor, ten misericordia de cada uno de ellos. Abrígalos, Señor, susténtalos y defiéndelos. Y dijo Dios: hagamos pues al hombre ¿Mande? Y dijo Dios: hagamos pues al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Mande, Señor. ¿Qué me quieres dar a entender con esto? Sí, ya lo leí. Ya lo leí que... y dijo Dios. Es el versículo 2 del capítulo 1 de Génesis. Pero ¿qué tiene que ver que... Es que cuando yo formé al hombre con agua y tierra, barro, entonces soplé alientos de vida en su nariz. Y esos alientos tomaron posesión. El uno en la cabeza y el otro en el tronco de aquel ser humano que yo formé. Para esto yo ya había entendido que los soplos de vida es el alma y el espíritu, a través de, bueno, ese amigo que tenemos que lo traemos todos en la bolsa, en la cintura, en donde quiera, en la mano. Y ese me enseñó que dice que la traducción del hebreo al español, alientos, es alma y espíritu. Entonces, cuando escuché esto y que dice, tomó posesión, uno de ellos tomó posesión en la cabeza y formó el cerebro, y del cerebro se extendieron todos nervios, tendones, ojos y huesos. Y cuando yo escuché eso y entendí eso, no sé, se me hizo algo así como esa cita de Ezequiel que dice que los huesos fueron levantados, todos aquellos huesos donde estaba profetizando Ezequiel. Y me imaginé todo eso y bueno, pasó en mi mente. Yo creo que no es mi imaginación, sino es la voz de Dios hablando a mi vida. Y el corazón, el alma tomó su posesión en el tronco del ser humano, en el pecho, y formó el corazón. Y de aquel corazón se desprendieron arterias, venas, y todo tubo respiratorio y digestivo y todo aparato reproductivo. Y nuevamente me
me estremezco y no sé, no sé qué pensar porque yo no soy una persona eh, con una, con una, con un estudio que dijera usted, soy doctor, soy científico, vamos, licenciado. No, yo le doy gracias a Dios porque, bueno, pues eh, Él ha tenido misericordia de mí y sin haber estudiado, yo cuando niño era un poco o bastante tremendo y cursé primero de primaria y segundo de primaria. Y cuando cursé esos 2 años, me dio por hacer muchísimas cosas menos estudiar. Total, este, llegó el tiempo que me salí de la escuela cuando tenía 10 años en quinto de primaria, pero me habían pasado no porque yo haya estudiado o porque supiera, sino porque ya a los maestros ya les había causado muchos problemas. Y bueno, pasó el tiempo y ya grande, decidí cursar primaria, pero mm, no fui a estudiar, simple y sencillamente hice un examen sin estudiar, hice el examen de primaria y lo pasé. Y hice el examen de secundaria y lo pasé. Y hice el examen de preparatoria y también fue aprobado. Entonces, les decía, yo no tengo un estudio prominente. Y esto no lo digo para o por vanagloria, sino para vergüenza mía. Pero no así para Dios. Dios ha tenido misericordia de mí y, y ha hecho cosas maravillosas en mi vida. Pero les decía, sin saber muchas de estas cosas o sin tener el estudio necesario, he llegado a entender tantas cosas y más creo que algunos de los que han estudiado. Muestra de ello esta revelación, este video y estudio, tanto la revelación de Dios como el estudio científico y la teoría que se ha desarrollado en mí. Creo que, de verdad, Dios escoge de lo más vil y menospreciado. Y bueno, pues gracias a Dios estoy aquí presentándoles esta revelación. Y les decía, entendí yo que el alma tomó su lugar en el tronco, en el pecho del ser humano y formó todo eso que ya expliqué. Y cuando entendí todo esto, entonces dije yo, bueno, ¿y ahora cómo le voy a hacer para saber, para
corroborar, para poder certificar de cierta forma que es Dios quien me está hablando y no mi pensamiento o mi deseo o mi deseo de saber y de entender cómo voy a hacer. Y entonces vino a mi mente, bueno, voy a prepararme, voy a hacer un estudio referente a lo que estoy viendo, a lo que estoy oyendo. Y bueno, pues que Dios me ayude. Y estoy aquí, en ese estudio, en esa, en ese estudio tanto científico como eh, de la palabra de mi Señor Jesucristo. Que si bien es cierto, me he dejado guiar por la palabra de Dios. La ciencia solamente la quiero estudiar o la he estudiado para corroborarle a usted. Yo creo en Dios y creo que verdaderamente Él es quien ha hablado a mi vida, quien me ha instruido. Pero bueno, lo vamos a corroborar, le decía, científicamente y después en la teoría vamos a, vamos a ver y a compaginar todo esto y usted tomará sus propias decisiones y sus propios criterios. Y bueno, si bien es cierto, si hay eh, científicos o teólogos o algún doctor, algún psicólogo, algún que le, que le parezca que esto es como yo lo digo, bueno, pues haga un estudio y una teoría más completa. Para mí sería el am, descubrimiento, el entrar realmente a la vida del ser humano. Porque si bien es cierto, no tenemos el completo conocimiento de lo que es el ser humano y no tenemos esa realidad en cada uno de los seres humanos. Hay muy pocas personas que entendemos lo que es el alma y el espíritu en el cuerpo. Y bueno, pues me parece interesante que si a alguien le naciera ese deseo, perfecto. Bueno, pues por mi parte es todo esta revelación. Esto es una parte de la revelación. Y quiero hacerlo lo más sencillo posible. No quiero eh, darte todas las citas bíblicas, no quiero darte todo lo que es la revelación, no porque no quiera, sino porque no puedo, no tengo el tiempo necesario para ello. A lo mejor con el tiempo podemos hacer otro posteo y podemos continuar en ello, pero mi interés ahora es que en estos tres eh, posteos podamos entender lo que es la conformación del ser humano, de ese ser tripartita, y que entendamos cómo, insisto, el alma se enfunda, se mete dentro del espíritu, o el espíritu dentro del alma, y alma y espíritu dentro del cuerpo, y forman un ser tripartita que sus tres partes son el cuerpo, la materia,
esto que ves. Y el alma, energía, energía negativa. Y el espíritu, energía, energía positiva. Bueno, lo vamos a ver. Te espero en, en el segundo eje temático. Este es el primero, te decía, revelación. El segundo, estudio científico. Que Dios te bendiga y es para mí un honor. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.